Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este día nueva vez en su espacio Más cerca estoy, como siempre para estudiar un tema basados en la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy estudiaremos un tema también importantísimo, el tema que hemos titulado Pedro, mata y come. Veremos algunas cosas interesantísimas en el texto bíblico. Veremos cómo la Biblia pues alumbra los sentidos de aquella persona que quiere descubrir la verdad y que quiere hacer no sencillamente algo que le ha instruido, que le han enseñado, que alguien practica, algún grupo, no, sino lo que dice la palabra de Dios. En eso seremos confirmados en el estudio de hoy a lo largo de cada aspecto que veremos de este importantísimo tema del que dependen tantas cosas como veremos, incluyendo lo que es la entrada a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Así que en breve estaremos estudiando este importantísimo tema, Pedro mata y come. Agradecemos a ustedes como siempre por no solo pues estar en contacto para estudiar la palabra junto a nosotros, sino también de ser canales de bendición para que tantas personas más logren conocer esta verdad trascendental. Hoy, al inicio de nuestro espacio, como siempre, estaremos orando por varias personas que han solicitado intercesión especial y pueden continuar enviando sus peticiones, sus solicitudes de intercesión en la oración por medio de las redes que están a su disposición, a su alcance. Hoy, mientras tanto, para iniciar, estaremos orando por Domingo García. Estaremos orando por su salud y también incluiremos en nuestra oración intercesora a sus hijos, Domingo García. También estaremos orando por Cecilia Rodríguez, de igual manera por Dainer Félix. Por Dainer Félix estaremos orando también por Elizabeth Torres. Incluiremos también en esa oración intercesora a Jorge Luis Báez, de igual manera a Eliezer Pérez, a Lady Rivas, a la doctora Lourdes Olivero y familia. Estaremos orando también por Luis, también por su hijo Luis Japa. Así que estaremos intercediendo en oración por estos nombres, estas familias, de manera particular en esta hora. Ya los nombres que se están agregando y las peticiones las incluiremos en la oración que tenemos siempre al final de nuestro espacio. En este momento les invito a orar allí donde están, adoptando una posición de oración, una posición reverente delante de nuestro Creador. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti tal como somos y lavados por la sangre de Cristo, con los méritos de nuestro Salvador, acudimos ante tu presencia para solicitarte, Señor, solicitarte que tu intervención llegue a cada persona que ha solicitado la oración en esta hora. Que tu poder, tu gracia, tu misericordia le asistan, llegue a sus hogares, llegue a los hospitales, llegue a los lugares donde se encuentran en esta hora y pueda manifestarse en su vida en una forma especial. Tú conoces, Señor, esos nombres. Tú conoces los casos que cada uno de ellos enfrenta, las virtudes, las victorias también que le has dado y que le darás en forma gloriosa en el futuro cercano. También conoces el desenlace de cualquier situación, cualquier crisis o incertidumbre que estén enfrentando en este momento. Los ponemos en tus manos, confiados en que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, dispuestos a seguir creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe por medio del estudio de la palabra de Dios. Debemos recordar lo que dice el gran sabio Salomón en Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso con cada tema de la palabra crecemos y sobre todo porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy con el tema, repito, Pedro mata y come. De inmediato, lo primero que vamos a abordar en este estudio en las Escrituras es lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos,
capítulo 10, versículo 10. Posiblemente por ello no se le olvide este texto. Hechos 10, 10. Allí se narra una historia sumamente interesante, una de las que impactó a la iglesia primitiva en la era apostólica por el hecho de que rompió un paradigma que hasta el momento era parte integral no solo de la nación judía, sino también de aquellos que habían aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al tener que cambiar de paradigma en el enfoque del evangelio, este texto es fundamental en esa decisión que tuvo que tomar incluso el concilio en Jerusalén cuando llegó la noticia de lo que estaba ocurriendo. Aquí en el capítulo 10 del libro de Hechos narra una historia. Dice en el versículo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Esta ciudad pertenecía a la región de Filipos. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Así describe desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice el versículo 2 que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre que en la práctica, en la praxis, vivía una piedad poco práctica para el común de la gente. Servir de alguna manera de aliciente, de alivio, de ayuda a las personas necesitadas. Era un hombre generoso, pero además hacía oraciones, peticiones, hasta donde llegaba su luz, dirigiéndose a las deidades que conocía. Pero Dios miró su corazón, que era sincero, y entonces dice la Escritura que como este hombre practicaba esto, vio claramente un día en visión. Dios se le manifestó mediante esta revelación extraordinaria. En el versículo 3 dice que vio en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Claro, imagínese el espanto que sufrió en ese momento, y él mirándolo fijamente y atemorizado al ángel le dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres? Y entonces el ángel le dijo, tus oraciones y las limosnas que tú das, todo eso ha subido de memoria delante de Dios. O sea, el cielo ha estado atento a la obra que tú estás realizando. Y en el versículo 5 le da la instrucción, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de un tocayo, de otro Simón, pero ese que es dueño de la casa, el anfitrión de él, tiene por sobrenombre el curtidor. Así que manda a buscar a Simón Pedro, que está viviendo en la casa, está hospedado en la casa de Simón el curtidor. Y entonces le dice la dirección, le dice su casa está junto al mar y él te dirá lo que tienes que hacer cuando él venga. Dice la palabra que este hombre inmediatamente, consciente de que la revelación había sido de parte de Dios, de parte del Todopoderoso, al día siguiente, dice el versículo 9, que mientras ellos iban ya de camino, enviados por él sus criados, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Que nada sabía Pedro ni de lo que había ocurrido en Cesarea de Filipos, ni tampoco de los siervos, los criados de este centurión romano que venían en camino hacia él. No sabía, pero Dios, consciente de un prejuicio que había normalmente entre los judíos, aún entre los creyentes, Dios tuvo que darle una visión a este apóstol antes de que llegaran estos visitantes extranjeros. Y dice que como a la hora de la comida, dice que él sintió hambre, subió a orar al mediodía y quiso comer, pero mientras le preparaban algo para comer, le sobrevino de repente un éxtasis, entró en visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, cual si fuera una alfombra gigante, atado o atada por las cuatro puntas, era bajado hasta la tierra delante de él, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, de todos, reptiles y aves del cielo, todos tipos de animales. Y le dijo una voz, levántate Pedro, mata y come. Aquí está el texto central en el versículo 13 del capítulo 10, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, Señor, entendiendo que la visión procedía del cielo, Señor, no,
No puedo matar y comer de eso, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Él, Pedro, que fue discípulo junto a su maestro durante 3 años y medio, entendía que el Señor lo conocía bien, conocía las prácticas de ellos en esta parte, en el estilo de vida, de su alimentación, y le dice, jamás he comido algo común o inmundo. Pero volvió la voz otra vez a decirle, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el versículo 16 dice, esto ocurrió 3 veces. En la palabra de Dios, cuando algo se da justamente en esa cantidad de veces, está confirmando algo. 3 veces. Y aquel lienzo entonces volvió a ser recogido en el cielo. No se le permitió, claro, que matara y comiera de lo que estaba allí, porque simplemente era una visión y ya cumplió con el propósito luego de presentársele 3 veces y desapareció. Y entonces ahora dice la palabra que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando qué significaría esta visión, note lo interesante, siga paso a paso la historia bíblica. Pedro en este momento no sabía lo que significaba la visión, pero es interesante ver cómo algunas personas, cuando llegan al versículo 13 en esta historia, ya ellos llegan a conclusiones, ya entendieron. Y Pedro, que fue el que tuvo la visión, y en el versículo por el que estamos leyendo, en el versículo 17, todavía no sabía lo que, estaba perplejo por la visión que había visto, qué significaba todo esto. Y dice entonces en este mismo versículo 17 que mientras Pedro estaba pensando en esto, qué significaba la visión, los enviados de Cornelio, los criados de Cornelio, en ese momento llegaron y estaban en la casa, en la parte de abajo, preguntando en la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón Pedro, un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, vuelve y dice el versículo 19, todavía está pensando, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué a Pedro, un hombre misionero, un misionero cabal, que estaba dispuesto a predicar el Evangelio? ¿Por qué tuvo el Espíritu Santo que decirle, levántate, te buscan 3 hombres y no dudes de ir con ellos? ¿Por qué? ¿Qué había en estos hombres que fueron a buscar a Pedro que creaba la circunstancia de que él fuera a ser reticente de ir con ellos? Entonces Pedro descendió, dice el versículo 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Y ellos le explicaron, le dijeron lo que había ocurrido, cómo su amo había enviado para buscarlo, para que les presentara el mensaje, le presentara la verdad. Y dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, llegaron finalmente, y Cornelio los estaba esperando, imagínense, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre que había recibido una visión celestial en el que se le dijo que mandara a buscar a Simón Pedro para que le presentara el mensaje de verdad, mensaje de salvación, todavía no lo había recibido él en forma completa y ya estaba interesado en que sus familiares, sus amigos más íntimos también conocieran la verdad, también obtuvieran ese privilegio, ese momento especial de encontrarse cara a cara con la verdad de Dios. Y dice entonces el versículo 25 que cuando Pedro entró a la casa de este hombre, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pero de inmediato Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo también soy un hombre. O sea, no debes estar en adoración frente a un ser humano. Y entonces en el verso 27 describe que hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, recuerde, amigos y familiares de Cornelio. Y en el versículo 28 les dijo, vosotros sabéis, atención, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, le está diciendo Pedro, varón judío como yo, juntarse o acercarse a un extranjero, le dice Pedro. Ustedes saben qué abominable es eso. Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo tuvo que decirle, te buscan 3 hombres, no dudes en ir con ellos, que yo fui que los envié. Y él obedeció a la palabra. Y él le describe aquí dándole el testimonio, no estoy aquí por casualidad. Ustedes saben cuán abominable es para un judío, para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero.
Pero a mí, atención, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo? En la visión. Así que lo que Dios le estaba mostrando en la visión, por lo que estamos mirando hasta aquí, y falta más todavía, es justamente que Dios le estaba mostrando mediante ese lienzo donde había animales de todo tipo, de todas clases, Dios le estaba mostrando que a ningún ser humano debía llamar común o inmundo. Aquí lo está expresando en el versículo 28. No era referente a los animales, aunque utilizó a los animales como un símbolo de lo que quería representarle. Y justamente antes de que llegara estos hombres, y con todo y mostrarle la visión, como él no le entendía, el Espíritu Santo tuvo que decirle, ve con ellos. Pero cuando llegó al lugar de los hechos, cuando llegó donde estos gentiles, estos extranjeros que eran catalogados por los judíos como comunes o inmundos, no se trataban con ellos. Era abominable, en palabras del propio Pedro aquí en Hechos 10:28. Entonces él le dice, pero a mí me ha mostrado el Señor, y claro, en la visión se lo había presentado, que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está claro, en el versículo 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin discutir, porque ya me había mostrado el Señor mediante esta visión. En verdad comprendo, le dice, en verdad comprendo, dicen los versículos 34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de animales. No está diciendo animales. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Allí Pedro había ya entendido plenamente la visión, la estaba compartiendo el testimonio con estas personas, razón por la cual Dios le había dado esa claridad, ese entendimiento. Pensar de otro modo, pensar fuera de lo que está explicando la Biblia, lograría convertirse en una blasfemia. Note por qué. Sería blasfemo el afirmar que Cristo había venido al mundo para que con su sacrificio fueran limpiados los animales inmundos. ¿Usted se imagina que fuera para eso que Cristo haya venido? Cristo no vino para sacrificarse para que con su muerte fueran limpios los animales inmundos. Vino a morir por el ser humano, por cada uno de nosotros. Sería entonces una blasfemia considerar lo otro. Así que de ninguna manera esa visión nos autoriza a comer animales inmundos o sucios, porque siguen siendo animales contaminantes en alto grado. Si entonces en aquel tiempo, en el pasado, fueron inmundos, imagínese ahora, cuando de acuerdo a la profecía que Dios le mostró a Isaías, para este tiempo toda carne estaría enferma. Imagínese. Por eso hemos visto de manera interesante cómo las últimas epidemias, incluyendo esta pandemia del COVID-19, cómo el origen ha sido justamente en animales salvajes, animales silvestres, animales inmundos. Hemos visto cómo por ejemplo, aunque luego han querido de alguna manera algunos negarlo, desde el principio se ha sabido que tuvo su origen en el consumo de carne de murciélago. Pero no solo eso, vimos también cuando apareció el ébola, una enfermedad con un carácter más mortal que el COVID-19. En un 50% es la tasa de mortalidad del ébola, y esta provino del consumo de carnes de monos. Imagínense, lo mismo hace unos cuantos años atrás cuando apareció la llamada gripe porcina, que su origen estuvo en el consumo de la carne de cerdo. Luego obligaron, sobre todo porque estos son asuntos muy comerciales y saben el poder que tiene el dinero, obligaron a que se le llamara H1N1 para que no sonara a que provenía del cerdo, del puerco. Y mire una declaración justamente que en el gobierno chino se hizo desde el Estado hace poco, este reporte noticioso. Desde Beijing, capital de China, Eco Xi escribió para el diario South China Morning, de Hong Kong especialmente, este diario, acerca del negocio del consumo y comercio, escuche, consumo y comercio de animales salvajes en China. Y claro, por algo de pudor también le llaman en el diario, le llaman vida silvestre, para evitar ciertas consecuencias. Pero el valor del comercio y consumo de estos animales silvestres o salvajes asciende a más de 520,000 yuanes, que es lo mismo que 74,000 millones de dólares al año.
el consumo y comercio de animales salvajes, de esos animales silvestres que no son para nada para el consumo humano. Y el empleo, oiga lo que supone ese gran negocio, el empleo de más de 14 millones de personas en esa red de ese tipo de trabajo. Esto fue publicado no solo por ese diario que hemos mencionado, sino también por la Academia China de Ingeniería en el año 2017. Y algo interesante en ese sentido, aparte de estas enfermedades que hemos dicho que han aparecido con carácter tan terrible y horrible en los últimos años, un actor muy conocido llamado Sebastián Ferrat, conocido por una serie de telenovelas llamada El Señor de los Cielos. Esto fue publicado por el diario digital argentino Infoave. Allí pueden encontrar los detalles de esta noticia. Sebastián Ferrat, con solo 41 años de edad, murió el 29 de diciembre pasado, o sea, hace apenas unos 4 meses que murió este actor reconocido internacionalmente. ¿De qué murió? Dice allí en Infoave, en ese diario digital argentino, que murió a causa de un parásito que se albergó en su organismo tras comer carne de cerdo en mal estado. De acuerdo con los primeros informes, la enfermedad que contrajo el actor de El Señor de los Cielos fue la cisticercosis, una infección parasitaria en la que las larvas se adhieren a tejidos esenciales, incluyendo el cerebro. Y esto le produjo una muerte muy dolorosa, terrible la manera en que degeneran incluso muchos tejidos para dar al traste con la muerte de la persona. En este mismo país, hablando aquí acerca de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, aquí sabemos de artistas, porque lo hemos visto en las noticias, artistas, peloteros, que han muerto justamente de esa misma enfermedad. Y se han hecho reportajes incluso, no mencionamos algunos nombres por lo doloroso que puede ser el recuerdo para sus familiares, porque algunos no son de casos tan distantes, pero esta es una realidad de la cual dice este mismo diario digital Infoave, repito, dice: el padecimiento infeccioso de este tipo de enfermedad que proviene de ese parásito del cerdo afecta generalmente a la población entre 15 y 40 años. Imagínese usted, una población entre 15 y 40 años, posiblemente la edad donde la gente siente más libertad para actuar por sí mismo, donde hace incluso más desórdenes en lo que tiene que ver con su alimentación, cree que tiene toda la fuerza del mundo, y él apenas murió de 41 años, así que poco después de salir de la edad en que había contraído esta enfermedad, pues murió. Y dice que este tipo de parásito, que no muere normalmente cuando la carne está en cocción, en el fuego, a menos que la carne fuera totalmente carbonizada. A menos que sea así carbonizada, no muere. Y se han hecho las pruebas en laboratorio, se han visto, y usted lo puede hacer tomando algún microscopio, puede colocar la carne y sajarla con un cuchillo luego de haberla pasado por el fuego, luego de guisarla o algo por el estilo, y se mantiene allí vivo el gusano de la triquina o el que produce la cisticercosis. Y dice que se esparce a través del torrente sanguíneo y se asiente en los músculos, en los ojos y principalmente en el cerebro. Qué trágico, qué triste este tipo de noticias producto de esto. Y yo creo que usted está pensando en lo que justamente ahora yo pienso. Definitivamente, a tantos siglos después que esto se registró en la Biblia, todavía tenemos que entender que Dios tiene razón, que Dios la tuvo en el pasado, la tiene en el presente y la tendrá por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué creer que se tiene más conocimiento de Dios, que se puede analizar más que Dios? No, del Señor conoce nuestra constitución, conoce todo lo que hay en la naturaleza, porque Él mismo lo creó, sabe la degeneración que el pecado ha causado en alguna de esas criaturas y cómo ahora pueden ser dañinas a nuestro cuerpo. Déjeme decirle que luego de ver eso tan claro en el libro de Hechos y verlo también a la luz de la ciencia actual y de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses apenas, podemos también nosotros rastrear en la Biblia para comprobar que mucho antes de que la nación de Israel existiera, ya Dios había presentado esta verdad de manera clara ante sus hijos fieles. Y digo esto por el hecho de que algunos han malinterpretado, han sido mal instruidos de que esto era para Israel y que era durante un tiempo. Pues aquí presentamos en la Biblia desde antes de la existencia de Israel.
Es más, antes del diluvio. Vaya conmigo a ver en esa primera generación en la que vivió Adán, lo que nos dice la palabra antes de que no entrara en el arca, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Pero entonces le dio la instrucción en el versículo 2, como sigue: de todo animal limpio tomarás 7 parejas y entrarás en el arca, macho y hembra. Pero, atención, de los animales que no son limpios, de los animales inmundos, una pareja para preservar su especie, macho y hembra. Noten que había conocimiento desde antes del diluvio de lo que eran los animales limpios y los animales inmundos, y de los inmundos en el arca, solo para preservar el arca, para mantener el equilibrio en el ecosistema, en el papel que juegue. Dios le dijo: entra una pareja. Pero de los animales limpios, que luego de devastarse todo, aunque no eran parte de la alimentación, diluvio tampoco, pero serviría luego de devastarse todo, Dios le dice: de esos limpios entrarás pareja de cada uno. Interesante, pero además nos dice la palabra en Isaías capítulo 66, versículo 17, libro de Isaías capítulo 66, versículo 17, algo interesante. Dios está describiendo aquí una práctica que realizaban los idólatras, aquellos que se apartaban de la verdad y servían a otros dioses. Y dice así Isaías capítulo 66, es el último capítulo, del libro de Isaías. Último capítulo del libro de Isaías. Isaías 66, 17. Y algunas de esas prácticas que realizaban adorando en los lugares altos, en los huertos, mire lo que dice: los que se santifican y se purifican en los huertos. Esa práctica idolátrica. Dice: los que comen carne de puerco, culebra y ratón. Algunas versiones dicen abominación y ratón, porque todos los animales inmundos son realmente abominación, pero algunas versiones dicen abominación y ratón. Está hablando allí de carne de puerco, abominación o culebra y ratón. Juntamente, uno tras otro, serán talados, dice Jehová, serán destruidos. Aquí está el Señor mostrando cómo parte de las prácticas de los que abandonaban la verdad, abandonaban el pueblo y se iban a servir a otros dioses. Estaba no solo la práctica idolátrica de ir a purificarse en huertos, de paso, es una práctica que todavía ahora se hace en otra forma, en algún tipo de meditación trascendental, como lo vamos a ver en un tema futuro, muy interesante, una práctica que todavía se hace. Pero además de eso dice: los que comen carne de puerco, culebra y ratón, o abominación, como dicen algunas versiones también. Piensen ello por un momento, en esos animales que allí se mencionan, especialmente en el puerco y el ratón. Si un ratón encuentra un puerco muerto, no se lo come, porque el ratón no es omnívoro, no come de todo. El ratón es roedor, más fácil se come una hoja de papel. Pero si un puerco encuentra un ratón muerto, usted sabe lo que ocurre: el puerco se lo come, porque el puerco sí es omnívoro, come de todo. Es prácticamente ese camión colector de basura en el mundo animal. Todo lo que encuentra a su paso lo come. Así que el puerco sí se come el ratón muerto. Y entonces hay personas que yo sé por desconocimiento, por ignorancia, se comen entonces al puerco muerto. En esa cadena donde el ratón no se come al puerco muerto, pero el puerco sí se come al ratón muerto, y hay quien se come al puerco muerto, entonces estaríamos en presencia de algo muy indelicado. Por eso, cuando la luz llega a nuestro sentido, la luz de la verdad, se cumple lo que dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de la ignorancia. ¿Cuánta gente por ignorancia? No me cabe duda de que posiblemente algunos de los artistas que se menciona, algunos de los deportistas que han muerto de esto, a veces creyendo que se están dando vida consumiendo ese tipo de carne en alguna de sus formas, ya sea en forma de chicharrón, en forma de carne magra, frita, en forma de chorizo, cualquiera de las formas de su presentación. Lo contaminante que puede ser esto para nuestro organismo. Por eso el apóstol Pablo dice que si comemos, si bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, aun cuando comemos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice Pablo, que es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar el cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, y dice Pablo que el Espíritu Santo revela que si alguno de él
Y dice entonces de esa manera el Espíritu Santo que si alguno destruye ese cuerpo que no le pertenece, porque Cristo lo compró a un precio elevado, ¿sí? Porque recuerde que fue por nosotros que murió, no fue para limpiar animales inmundos, murió por nosotros. Y a un precio infinito. No podemos destruir este cuerpo sino cuidarlo en el nombre del Señor. Posiblemente usted esté pensando, ¿y qué haré yo que he practicado esto? Y a mí que en ocasiones pues me fascinaba, me encantaba comer esto. Recuerde lo que dice Hechos 17:30, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Muchos de los que conocimos el mensaje ya a cierta edad, es posible que lo practicáramos en algún momento, aunque fuera de manera aislada, sin saberlo. Y Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Si en su misericordia Dios te ha preservado con salud, te ha librado de este parásito o estos parásitos que tiene ese animal terrible, es tiempo de que te cuides. Dale gracias, Señor, porque Él pasa por alto los tiempos pasados. ¿Ve? Así que de manera interesante tenemos que entender esta gran verdad. Hay un pasaje de la Biblia que quiero destacar. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 30 y 32. Es un pasaje donde algunas personas que a veces no tienen mucha orientación con relación a la verdad bíblica, algunos van al pasaje porque hay quienes le han dicho, mira, los puercos eran inmundos, pero fue un grupo de cerdos donde Jesús le echó unos espíritus inmundos, por eso eran inmundos, por eso se murieron. Los otros están limpios. Ya hemos visto en la Biblia que desde el Génesis se nos está mostrando que estos animales no fueron inmundos porque llegaron estos espíritus inmundos a ellos. Además, encontramos en el pasaje allí en Mateo capítulo 8 versículo 30 en adelante cómo la palabra de Dios presenta que el Señor Jesús, escuche, el Señor Jesús echó fuera estos espíritus inmundos que vivían en lugares inmundos, entre los sepulcros. Ahí vivían en lugares inmundos y eran espíritus inmundos, dice la palabra. Y cuando Jesús lo va a expulsar de estos hombres, cuando va a liberar a estos hombres desesperados, los espíritus inmundos le rogaron al Señor Jesús que no los mandara ir al abismo. Que ya estudiaremos el contexto, qué significa eso, a dónde realmente era que no querían ir. Lo vamos a ver en un tema más adelante. Ahora, que no los mandara ir al abismo y le ruegan, dice la palabra, miren lo que dice en el versículo 31 de Mateo capítulo 8. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, dice el versículo 30, que estaba pasando lejos de ellos un hato de cerdo. No era que estaban cerca los puercos, porque entre el pueblo de Israel, cerca de la población, usted no iba a encontrar los puercos. No lo iba a encontrar en ninguna de esas regiones, aún en las que no pertenecían a Israel directamente. Por eso usted nota que hasta el día de hoy, aún en el mundo musulmán, entre los árabes, no consumen esa carne. Toda esa gente de esa región conoce la verdad acerca de este punto y mantiene esos animales a distancia. Cerca están las ovejas, las vacas. Pero ¿por qué no miraron ni las ovejas ni las vacas, sino que miraron lejos, dice la Biblia, donde estaba el hato de cerdo? Porque eran espíritus inmundos que vivían en lugares inmundos y si salían de allí querían ir a animales que fueran inmundos. Por eso eligieron los cerdos, porque eran inmundos ya y allí era donde se sentían cómodos. Así que los espíritus inmundos, los demonios, se sienten cómodos donde está todo sucio, donde hay contaminación. Cuando hacemos limpieza, cuando tenemos todo organizado, ordenado, alejamos la presencia de los malos demonios, los malos espíritus. Interesante. Ahora en Isaías ya vimos cómo el Señor declaró esto, pero hay personas que creen que no, que ya realmente no habían cosas inmundas. Después ya en el nuevo pacto no habían cosas, y ya hemos visto que sí, pero ve algunos textos que lo confirman. Segunda Corintios capítulo 6, otra vez Pablo, el que le predicó a los gentiles, el apóstol de los gentiles, el que dijo que había que cuidar el cuerpo porque era templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Segunda Corintios 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. Mire cómo el Señor pone como requisito para recibirnos, que nos apartemos del mundo, que no toquemos lo inmundo, y Él nos recibirá. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, y un texto que no puede faltar, un texto que está en la última página de la Biblia. Ya vimos que desde el Génesis, pues usted verá ahora que hasta el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 27. Mire cómo todavía ahí en la última página está recalcando esa gran verdad.
de que debemos evitar las cosas inmundas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice, hablando acerca de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ahora usted entenderá por qué el Señor dice, apártense de lo inmundo, no lo toquen lo inmundo y yo los recibiré. Dice en la última página de la Escritura, Apocalipsis 21, 27, que no entrará en la santa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Mire cómo lo inmundo y la abominación siempre van de la mano. Y dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Así que los que practican la inmundicia quedarán excluidos incluso de ese libro. Pero me llama la atención de manera poderosa el hecho de que solo diga que no entrarán en la santa ciudad en ese pasaje, porque sabemos que otros tipos de pecadores tampoco, si no se arrepienten, pero que ahí solo se limite a decir los que ninguna cosa inmunda, los que hacen abominación y mentira, porque esas tres, ya vimos que lo inmundo y lo abominable es lo mismo, van de la mano, ya lo vimos. Pero ¿por qué mentira? Porque algunos llegaron a practicar lo inmundo y a comer lo inmundo, porque algunos líderes le dijeron la mentira, por eso la mentira allí, le dijeron la mentira de que no habían cosas inmundas, que podían comer de todo. Y ya usted sabe las consecuencias. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no solo serán excluidos aquellos que después de recibir la luz, atención, Dios no nos culpa cuando no tenemos la luz, pero ahora tenemos una luz que nos hace responsable delante de Él, porque el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Una luz que somos responsables también de compartirla con otros, personas a quienes amamos, que queremos evitarle un tipo de muerte como la que vimos que tuvo ese reconocido actor y otros deportistas y artistas que hemos citado también. Así que el que conoce la verdad debe darla a conocer, pero aquellos que enseñaron a otros con esa mentira, que podían comer lo inmundo, lo abominable, esos mentirosos, dice el mismo versículo de Apocalipsis 21, 27, tampoco tendrán su nombre en el libro de la vida y quedarán afuera de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Como podemos ver, la Biblia es muy consistente en sus enseñanzas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin. La Biblia no se contradice, como algunos religiosos han puesto a contradecir la Escritura, ponen a contradecirla y son argumentos que lo toman luego los que se dicen escépticos, ateos o agnósticos para decir que la Biblia es un libro que se contradice, cuando la Biblia no entra en contradicción. La han hecho caer en contradicción aquellos que tergiversan la Escritura. Por eso vemos en la palabra de Dios que Dios está muy interesado en nuestra salud física y espiritual. Por eso dice la palabra claramente en Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, recuerde que tiene un solo capítulo. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere nuestro bienestar espiritual, pero quiere que tengamos también sanidad física en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, porque incluso una mente sana en un cuerpo sano. Dios quiere que tengamos salud para que podamos rendirle una vida larga de servicio, una vida que no se interrumpa por un quebranto, por una enfermedad que ha sido buscada por descuido, que ha sido buscada por una mala práctica, por desobediencia. Así que definitivamente lo que se refiere allí en la palabra, como hemos visto de Pedro, mata y come, como vimos en el texto, vimos claramente cómo Dios preparó el terreno. Primero le dio una visión a Cornelio. Y Cornelio manda a buscar a Simón Pedro para que le predique. Pero antes de que llegaran los siervos de Cornelio a buscar a Pedro, antes de llegar a esa casa que estaba junto al mar, allí en Jope, primero Dios tuvo que darle una visión al propio Pedro para quitar un prejuicio, un paradigma que hasta el momento tenían todos los judíos, incluyendo los cristianos recién convertidos. Y era que consideraban a los gentiles, a los extranjeros, los que no eran judíos, como comunes o inmundos, vimos en la palabra. Pero luego el propio Pedro, cuando llega allá, le dice, porque el Espíritu Santo le dijo, yo fui que lo envié. Él todavía estaba analizando lo que era la visión, no la entendía. Pero cuando llega finalmente al lugar y ve la obra poderosa que Dios hace, le dice,
Ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Señor. Ahí estaba dando Pedro el significado de la visión que Dios le mostró. A mí me ha mostrado el Señor que a ningún hombre, a ningún ser humano llame común o inmundo. Nada que ver con los animales. Los animales fueron utilizados como un símbolo, como una parábola, como una ilustración de lo que Dios quería enseñarle con relación a las personas por las que Cristo murió en la cruz y los cuales finalmente limpia con su propia sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios pueda seguir hablando a tu corazón, amigo y hermano. Que Dios pueda seguirte convenciendo de pecado, pero que también te dé las fuerzas. La fuerza que se necesitan, el valor para colocarse del lado de lo correcto, para hacer cambios en los hábitos de salud, en los hábitos de alimentación, para que tengas salud, así como prospera tu alma, para que cuides el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para que no tengas que clamar cuando ya sea muy tarde, para que no tengas ni siquiera temor de clamar a Dios sabiendo que lo que tienes fue algo buscado por desobediencia, para que con conciencia limpia, si un día tienes alguna situación de salud, puedas ir delante del Señor con conciencia limpia, sabiendo que no es algo que te has buscado, desobedeciendo al claro mandato del Señor. Que Dios te bendiga grandemente, te permita el Señor llevar una vida delante de Él, que se aparte del mundo, que no toque lo inmundo, y Él siempre te recibirá en esa audiencia que tenemos cuando vamos a Él en oración. Recuerda que el Señor requiere la obediencia como un fruto de que ya hemos sido salvos en Cristo Jesús y lavados por su sangre. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, como siempre te animamos a enviarla. Te animamos también a contactarnos si tu deseo es entregar tu vida al Señor, conocer esta verdad al conocerla, poder practicar esto. Ayuda si necesitas ayuda, porque muchas veces los hábitos no son tan fáciles de cambiar, de reemplazar al que está habituado a comer ciertas cosas. Al que está habituado, tan solo el olor a veces lo domina. Recuerda que el primer pecado de nuestros primeros padres fue por el apetito. La primera tentación a Jesús en el desierto fue en el apetito. En la primera tentación de los jóvenes hebreos fue en el apetito. Y entonces, hoy en día, las cosas no han cambiado. Así que si necesitas fuerza y oración para cambiar los hábitos, así como yo lo cambié por la gracia de Dios cuando Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable y poder tener una vida saludable, yo quiero orar también por ti. Así que puedes pedir la oración intercesora para que Dios te ayude y el Señor responderá a la oración para honra y gloria de su nombre. En este momento, al finalizar nuestra programación, queremos agradecerle nueva vez. Y antes de la oración en la que vamos a incluir a muchos de ustedes que han enviado sus pedidos, en estos momentos queremos recordarles que mañana tendremos un tema sumamente importante, un tema importantísimo para mañana que no debe perdérselo, un tema que lleva por título Los celos. ¿Te ha visto cómo hemos abordado todas las temáticas a la luz de la Biblia? No se pierda el estudio de ese tema, los celos. Mañana en nuestro espacio Más Cerca Estoy, a las 12 del mediodía. Hoy estaremos orando por Milagros Araujo, que se encuentra quebrantada de salud, nuestra hermana Milagros Araujo en el sector de las Américas. Allí próximo a Villa Duarte estaremos orando por nuestra hermana Milagros Araujo. También estaremos orando por Hilaria y de manera especial ella pide la oración por su hermana Rosy, por su salud. También estaremos orando por Lilian Herrera Peña, quien desde España pues nos pide la oración intercesora en favor de ella, su familia, su salud. También estaremos orando por Ingrid González. De igual manera oraremos por el bautismo de esta persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, Ingrid González de Rojas, y quiere entregar su vida mediante el bautismo para que su nombre sea registrado en el libro de la vida del Cordero. También estaremos orando por Maritza Félix, por Marta Félix, estaremos orando por Marta Félix, también por su bautismo en el nombre del Señor, así que el Señor hará que esto sea posible. También estaremos orando por Santa Rondón, mi tía, quien tiene una amiga con asma, está pidiendo por ella, y estaremos orando también por la amiga de Santa. De igual manera estaremos orando por Arielito, quien está siendo operado
está siendo intervenido de una pierna. Oraremos también por Wilfredo Núñez, de igual manera por Keila Benítez y familia. Oraremos también por Leana Santana. Por Leana Santana vamos a orar, también por Paola Vidal, por Luis Alfonso. Paola pide la oración desde Texas por Luis Alfonso y una cita de trabajo que tiene, que será determinante, será clave. Estaremos orando por ello. También estaremos orando por Antonio García, de igual manera. Por Rosita Calderón también estaremos orando. Oraremos por el matrimonio de Antonio García, también por Daisy Brillante. Estaremos orando también por Dinaidi Jiménez y por su tío Federico, especialmente por su salud. También estaremos orando por Alberto Pichardo, quien está también solicitando la oración en estos momentos. También por los estudiantes de la UNAD, que puedan no solo recibir un buen reporte ahora de sus calificaciones al finalizar este primer semestre del año, sino también lograr reinscribirse sin problemas y realizar su semestre ahora de verano por las plataformas digitales, que el Señor pueda proveer también en estos momentos de crisis e incertidumbre, como Él sabe hacerlo. Siempre tiene un milagro para sus hijos, para su pueblo remanente, aquellos que claman a Él día y noche. Vamos a orar. Les recordamos que para mañana estudiaremos ese tema importante de los celos. Mañana será un tema importantísimo a la luz de la Escritura y veremos el impacto de eso hoy en día. Vamos a orar en estos momentos por esos nombres mencionados, además de cada persona que se ha conectado en estos momentos. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la claridad con que se muestra la verdad en la Biblia. Gracias porque aunque muchos han tergiversado las cosas allí escritas, cuando la estudiamos y más cuando hacemos lo que dijo Cristo, de escudriñarla, podemos encontrar la luz de la verdad. Te pido, Señor, por cada persona que en este momento esté en el valle de la decisión, frente a la verdad, tiene que tomar una decisión. Dale fuerzas para obtener la victoria en el nombre de Cristo. Te ruego también por cada nombre, cada familia que hemos mencionado, cada situación, cada momento que requiera ahora una asistencia especial, como las intervenciones quirúrgicas, la asistencia médica, las citas de trabajo, las citas en la corte que algunos tendrán, la definición migratoria para otros, tantas situaciones diversas, matrimonios, los hijos, tantas situaciones apremiantes, Señor, las condiciones de salud, tanto física, emocional. Señor, asiste a cada una de esas personas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias por permitirnos compartir estas verdades. Permite que mañana estemos juntos nueva vez, que nos conectemos para estudiar tu santa palabra. Danos un resto de tarde feliz y en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le siga bendiciendo.